Hola, bueno, soy Adrián Núñez, licenciado en composición, y vamos a charlar acerca de cómo podemos usar la música en actividades audiovisuales, ¿no? A usar la música de manera incidental para ayudar a la narrativa. Como les decía, soy licenciado en composición, jefe de cátedra de composición y arreglos del ISAC, entre otras, ¿no? Pero nos compete esta cuestión de la composición y vamos a empezar ya mismo. Estos criterios que voy a enumerar no son fijos, ¿no? Como toda creación, hay que dejar un poco para la intuición. Eso siempre yo también lo hago, a pesar que tengo como estos criterios más o menos organizados, pero uso la intuición también para en ese momento darme cuenta si esa escena qué necesita, ¿no? Y una de las cosas que siempre pienso, y también no solo que la pienso, sino que también tengo que estar de acuerdo con el director, es que si refuerzo la idea que se está viendo, o hago otro tipo de intervención, digamos, con la música. En ese caso yo la pongo como criterio directo o indirecto, o sea, musicalizar de manera directa o indirecta. Antes de continuar, quiero diferenciar lo que es musicalizar de lo que es sonorizar y de lo que es orquestar o paisaje sonoro, ¿no? La musicalización habla de la música, o sea, usar una música ya concreta para ayudar a la narrativa visual. La orquestación tiene que ver con una orquesta, con unos instrumentos donde intervienen también voces, digamos, que son propiamente dichos instrumentos musicales. Pueden ser convencionales o no convencionales, ¿no? Eso es orquestar, digamos. Porque también es sonorizar, la sonorización, que es cuando uno usa sonidos para realizar una organización sonora, ¿no? Básicamente esas tres diferenciaciones, ¿no? Nosotros vamos a hablar de musicalización, o sea, de usar música, que la vamos a componer en un principio, ¿no? Esto también puede servir para el editor o para el mismo director. Bueno, entonces, de manera directa o indirecta, digamos, es así una llave bien grande para un lado y para otro, ¿no? La directa es cuando yo lo que estoy viendo lo refuerzo. Por ejemplo, una pareja que, no sé, está de manera romántica en una playa viendo un atardecer, y pongo una música que tenga que ver con ese momento, ¿no? Que culturalmente nosotros estamos relacionados con ese momento o con ese tipo de música, que generalmente es una música lenta, que nos evoca a algo amoroso, pero porque también lo hemos aprendido así, ¿no? O, por ejemplo, si vemos algo vertiginoso como una carrera de autos, y poner algo que sea veloz, ¿no? a un tempo veloz y fuerte, ¿no? Digo, de timbres, ¿no? Como guitarras distorsionadas o baterías. Digo, contrario sería que yo, por ejemplo, a la escena esa romántica, yo le ponga por ejemplo, no sé, una música dodecafónica. Voy a poner un ejemplo de cómo funciona la narrativa. Digo, porque si no, la música es lo que termina dándonos el mensaje final de lo que está pasando ahí. No son nuestros ojos, digamos, lo visual, lo que determina lo que está pasando, sino la música, ¿no? Y los sonidos, por supuesto. Pero, digamos, hablando de la música, si yo pongo algo romántico, lento, tonal, estoy hablando del lenguaje, ya vamos a hablar de eso, o si pongo algo justamente que no tenga algo que ver con culturalmente con eso, ¿no? Por ejemplo, algo dodecafónico, que es otro lenguaje, o ponemos algo, no sé, un grupo de heavy metal, ¿no?
en ese momento es que queremos decir otra cosa. El ejemplo que voy a poner a continuación va a ser algo tonal, que tenga que ver con lo directo, o algo dodecafónico, ¿no? Que tenga que ver con decir otra cosa de lo que está pasando en esa escena. Hasta acá llegamos. Vemos el ejemplo y continuamos. Ya vimos cómo funciona esto de usar una música que es para narrar, reforzar lo que estamos viendo ahí en la escena, y otra que puede decirnos otra cosa muy contraria, ¿no? En este caso la pareja romántica, y por este lado la pareja romántica que puede ser atacada por un asesino, o uno de ellos es el que mata al otro, no sé, ¿no? Como ejemplo. Otro criterio para usar, ¿no? Para compartir con ustedes de cómo uso la música, es a lo que yo le llamo de manera cultural. O sea, que yo juego, por decirlo así, o mejor dicho, yo sé de antemano que todos compartimos, digamos, un bagaje cultural de conocimientos comunes, ¿no? Entonces, a eso lo uso. Es decir, por ejemplo, todos sabemos que a la mañana el sol sale por el este y a la noche se mete por el oeste, ¿no? Eso es un conocimiento común. En este caso de la música, a grandes rasgos, todo el mundo sabe, ¿no? Que, por ejemplo, el tango representa a Argentina o viene de Argentina, ¿no? Los timbres del tango y el ritmo de tango, ¿no? Qué sé yo, otro tanto pasa con el bossa nova, otro tanto pasará con el merengue centroamericano, otro tanto pasará con las gaitas escocesas, el koto japonés, y así, muchas cosas que tienen que ver con la música y los timbres, que sin ser grandes conocedores musicales, nos lleva a ese lugar. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos jugar. Por ejemplo, hay una escena, que es la que voy a poner digamos a continuación, es que hay una ciudad X. Después les diré qué ciudad es, ¿no? Pero cuando le pongo a la ciudad, pongo también una música de fondo, o sea, musicalizando esa imagen, y nos evoca a un lado. Pongo tango y después pongo una especie de bossa nova, ¿no? O algo así referente a la bossa nova. No es exactamente una bossa nova pura, pero hay muchas tips, digamos, que se usan en el bossa nova. Entonces puede ser una ciudad de Argentina, Buenos Aires concretamente, o puede ser una ciudad de Brasil, Sao Paulo. Ustedes piensen mientras vean el video qué ciudad es y después le digo.
espero que hayan podido, no sé, adivinar qué ciudad era. La ciudad que he puesto en esa imagen es Sao Paulo. Pero se dan cuenta cómo funciona, ¿no? Cómo estamos condicionados a pensar qué ciudad es con la música de fondo que hemos musicalizado ese lugar. Otra manera que tengo para pensar esto de la musicalización es el uso de los distintos lenguajes musicales. Una de las frases hechas que dicen los locutores es que, y la aprendimos, todos repetimos, que la música es el lenguaje universal. En realidad no es un lenguaje universal, digamos. Si nosotros compartimos o gustamos o degustamos la música de, por ejemplo, de Alemania, no sé, de Beethoven o de Mozart, es porque nosotros compartimos el mismo lenguaje, lo hemos heredado al lenguaje musical que usan. Sí, tienen obviamente algunas diferencias por el transcurso del tiempo, pero es como el idioma castellano que heredamos, digamos, de España, y el tema es que va variando por el tiempo, pero lo seguimos entendiendo. Si nosotros, por ejemplo, la música hindú la podemos degustar, pero no la entendemos, no es otro tipo de lenguaje. Lo mismo pasa con el dodecafonismo, con el modalismo, que sí compartimos, o sea, los lenguajes que conviven con nosotros es lo tonal y lo modal. Generalmente lo que más se escucha es modal y tonal. No así, por ejemplo, con el atonalismo, que es otro lenguaje, como si fuese otro lenguaje, piénsenlo como el lenguaje hablado, ¿no? Como el italiano o el inglés, son distintos lenguajes que tienen obviamente las mismas reglas, no las mismas reglas, sino para decir, tenemos que tener sustantivos, verbos y bueno, la gramática en general, que tiene sus reglas, digamos, para poder ser entendido, ¿no? Un código que tienen esas distintas partes, digamos, de ese código. Bueno, lo mismo pasa con la música, tiene forma, tiene textura, tiene un montón de cosas que son comunes, digamos, pero no entre sí, no comunes entre sí. Bueno, no quiero ahondar mucho en esto porque sí es complejo. Creo que lo único que tienen que entender es que hay muchos lenguajes musicales, no tanto como lenguajes hablados, pero sí muchos, y nos sirven justamente para musicalizar cosas, porque los lenguajes de por sí nos remiten a sensaciones diferentes, ¿no? El dodecafonismo, por ejemplo, es un lenguaje que es una sistematización de la atonalidad, o sea, la negación de que hay algo tonal, es decir, que hay un centro que a donde todos los sonidos o las melodías se remiten, ¿no? De ahí parten y ahí caen, ¿no? Esa es la tonalidad. Y la tonalidad es todo lo contrario, es como si fuese la negación de que hay un centro, ¿no? La apariencia de eso es como caótico, ¿no? La sensación que nos da, como siempre, hay siempre una organización, pero nosotros muchas veces la percepción no la sentimos porque está más oculta. Entonces voy a hablar de la modalidad, voy a poner un ejemplo de algo modal que es muy común usado en las películas de Hollywood, lo toman como me imagino un catálogo, en esta escena, listo, uso la mixolydia. La nombro la mixolydia, por las dudas los músicos quieran investigar, es la que tiene una estructura como la escala mayor, pero sin el séptimo grado sensibilizado, ¿no? Pongamos todas las teclas blancas del piano de sol a sol, ¿no? Esa es la estructura. O si lo queremos hacer en do mayor, es de do a do, pero con el si bemol, ¿no? Entonces acá lo interesante es que siempre se juegan con los dos grados, ¿no? Los grados armónicos que se forman, ¿no? con esas notas. En este caso el primer grado mayor, pero el quinto grado es menor, ¿no? Generalmente se hacen esos dos acordes. Se usa un montón en Harry Potter, no sé, no quiero nombrar, pero digamos, cuando ven algo majestuoso, se ponen eso, ¿no? No sé, El Señor de los Anillos, Titanic, ¿no? Cuando hacen una escena así como, bueno, ¿viste? Wow, estoy viendo algo realmente impactante, se le refuerza con esos dos acordes generalmente, ¿no?
Yo acá voy a poner un paisaje y esos acordes. Se verán cómo funciona de bien, y son 2 acordes. Y así pasó la mixología, ¿no? Cómo refuerza ese paisaje o esa visión así majestuosa. También me hace acordar que la usan, si se acuerdan, en la escena de Jurassic Park, la 1, cuando ellos ven hacia su izquierda y ven los dinosaurios por primera vez, ¿no? Entonces ahí en esa imagen que están los dinosaurios en un lago, bueno, hay una tremenda mixolidia, ¿no? Haciendo esos acordes que funcionan una y otra vez. Bueno, otra cosa para tener en cuenta es que muchas veces la música, si sabemos que la música es altura, o sea, las notas, ritmo, o sea, cuándo se tocan esas notas, y también, bueno, intenciones y la armonía, ¿no? Los acordes, cómo funcionan simultáneamente los sonidos, ¿no? Y otros ítems como textura, bueno. Pero lo que yo quiero decir es que muchas veces se usa solamente el ritmo, ¿no? Algo rítmico para que es suficiente, ¿no? Para no entorpecer lo que está pasando. Yo me he dado cuenta que en las escenas de combate, y sobre todo de combates así tipo artes marciales o con espadas, o digamos combates así como cuerpo a cuerpo, generalmente se usan solamente percusión, ¿no? No hay otro tipo de intervención o de fondo, ¿no? Puede haber un colchón. En este caso, miren el ejemplo que voy a poner, cómo ahí hacemos una mezcla de reforzar lo que vemos, cultural, porque yo apelo a la cultura, digamos, del espectador, para lo que vamos a ver a continuación, y de paso, no es tan directa, es que hago como una analogía. Les digo, es un combate, no les digo nada, después hablamos. Como habrán visto, es un combate de hormigas, ¿no? Cuando hay esas invasiones territoriales, y bueno, he apelado a ese redoblante militar, ¿no? Inmediatamente nos evoca eso, ¿no? A algo militar. Y usando solamente el redoblante, y yo, para que no quede tan seco, puse un colchón abajo. Simplemente colchón se le llama, ¿no? A algo que está justamente, algo mullido, que está sosteniendo lo demás. Colchón. Bueno, otra cosa que tenemos en cuenta, que ya habíamos nombrado en uno de los bloques anteriores, es la cuestión del pulso. Es decir, a ver, si queremos reforzar algo que vemos, que es una imagen, que es algo rápido, un combate aéreo, una carrera de caballos o de carrera de lo que sea, ¿no? Algo que es algo vertiginoso, y bueno, por ejemplo, reforzar algo con un pulso rápido sería de manera directa, y eso reforzamos lo que queremos decir, ¿no? Ya voy a poner un ejemplo de cómo es algo lo mismo, lento o rápido o mediano, ¿no? a media velocidad. Seguramente estamos escuchando ahí algo, no sé. El tema es que hago la pausa para que escuchen eso y seguimos. Bueno, uno lo puede usar de manera directa, indirecta, digo, puede ser que se esté viendo algo en cámara lenta y ponerle algo vertiginoso quizás para narrar lo que está pasando en la cabeza del atleta, como ejemplo estoy poniendo, ¿no? Lo mismo
Si es de manera directa para reforzar algo, acuérdense de la escena de Carroza de Fuego, que es una carrera de corriendo, ¿no? Atletas corriendo, pero en cámara lenta, ¿no? Y la famosa música de Vangelis, ¿no? Que va también a un tempo lento, como reforzando la imagen esa en slow motion. Bueno, pasamos ahora al teclado para hablar de un poco de timbres, alturas y cosas por el estilo. Vamos a experimentar un poco acá con la cuestión de los timbres, diciendo que el timbre es la característica que nosotros aprendemos, ¿no? Para diferenciar los distintos instrumentos. Entonces, en este caso, el timbre es de piano, ¿no? Esta es la mixolidia que hablamos el otro día. El otro bloque, digo, no el otro día. Una de las características, además de los timbres, que yo los había diferenciado entre timbres que son cálidos, como de todos los instrumentos estos de la acústicos, en este caso, bueno, es algo electrónico que está imitando al acústico, ¿no? Pero digamos todo lo que es la guitarra, los instrumentos todos de la orquesta, ¿no? Esa calidez que tienen en el sonido es por la cuestión de los armónicos, que nosotros los sentimos cálidos. Pero a esos mismos instrumentos, en este caso un piano, puedes darnos una sensación más de frialdad o de frío, no sé cómo decirlo, cuando usamos los agudos, ¿no? Por ejemplo, miren. Sonidos cortos que podrían ser, por ejemplo, cuando empieza una nevada, ¿no? Esto nos remite a eso. Distinto es si lo hacemos acá. Otra cosa que pueden hacerse con un instrumento convencional es usarlo de manera no convencional. Por ejemplo, esto es lo que se llama un clúster, ¿no? Un clúster en música. Mucho en las películas de terror, ¿no? Una persecución. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos.